de América presenta. Exasesores de Trump testifican que el exmandatario se sentó durante horas a ver cómo asaltaban el Capitolio. Freno a Biden. Corte Suprema decide que el gobierno no puede establecer nuevas prioridades para deportar indocumentados. Además, migrantes llegan a Nueva York en un momento de crisis por aumento de la indigencia. Y Naciones Unidas logra acuerdo entre Rusia y Ucrania para el abastecimiento de granos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Comenzamos las noticias con las reacciones que han generado los testimonios de dos exasesores del entonces presidente Donald Trump en una audiencia frente al Comité Legislativo que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Los testigos describieron la inacción del exmandatario durante las casi 3 horas que duró el ataque sin hacer absolutamente nada para detener a sus seguidores. Jacopo Luzzi, ¿cuáles han sido las reacciones aquí en Estados Unidos? Yasmín, los demócratas prometieron continuar la investigación y entregar un reporte preliminar con los hallazgos de su trabajo después del receso legislativo de agosto, entonces en septiembre. Entre tanto, Donald Trump rechazó las acusaciones afirmando que la investigación es una farsa y muestra solo una versión de los hechos. Al mismo tiempo, frente a estas evidencias, el Departamento de Justicia podría evaluar un caso criminal sobre Donald Trump, porque, como dijo su secretario, nadie está arriba de la ley. Él eligió no actuar. Donald Trump, 187 minutos de voluntaria inacción, una luz verde a la violencia. A pesar de ser el presidente de Estados Unidos, mientras el Capitolio caía bajo los ataques de sus partidarios. Una situación de la cual era consciente desde el principio. De esto acusó a Trump el Comité Legislativo que investiga los eventos del 6 de enero de 2021. El comité dijo que Trump no llamó a nadie para detener el ataque e ignoró durante horas las súplicas de sus allegados para que condenara la violencia. No puedo pensar en nadie ese día que no quisiera que la gente saliera del Capitolio, particularmente una vez que comenzó la violencia. Trump en Twitter siguió criticando a su vicepresidente Mike Pence por no haber rechazado el resultado electoral en la certificación. Pence se encontraba dentro del Capitolio y escapaba de una situación tan dramática que su seguridad pensaba que iban a morir todos. Hubo llamadas para despedir a familiares. Un testigo dijo que el presidente estuvo reacio a promover la paz y no quiso actuar hasta después de las 4 de la tarde, cuando pidió a las personas dejar el Capitolio. Él no debería haber estado haciendo eso. Trump hasta el final del día nunca condenó la violencia. De hecho, en un tuit en la noche casi justificó la violencia como legítima reacción a la elección supuestamente fraudulenta y que él había ganado. Tampoco el 7 de enero, un día después del asalto, en un vídeo desde la Casa Blanca, el republicano pudo admitir que había perdido la carrera presidencial. Unas horas, Yasmín, llegó el veredicto sobre Stephen Bannon, ex asesor principal del presidente Trump, que fue declarado culpable de 2 cargos de desacato al Congreso, meses después de desafiar una citación para responder preguntas, de hecho, al comité que investiga el 6 de enero. Aunque hablamos de delitos procesal de bajo nivel, su condena fue la primera a un colaborador cercano del expresidente como resultado de esta investigación. Gracias, Jacopo. Entre tanto, un fallo de la Corte Suprema bloqueó la política del presidente Joe Biden, que buscaba priorizar las deportaciones de personas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Según José Pernalete, la decisión ha generado preocupación entre algunos activistas que temen una reanudación de redadas en lugares de trabajo. La Corte Suprema propinó otro revés a las políticas del presidente Joe Biden, en este caso sobre las deportaciones selectivas. La decisión bloquea la intención de la Casa Blanca de priorizar la deportación de personas que representen un riesgo mayor de seguridad pública. El caso surgió a raíz de una demanda interpuesta por los gobiernos republicanos de Texas y Luisiana. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó en Twitter su júbilo por la decisión.
Texas propina a Biden tantas derrotas importantes. Primero Biden dice a DHS que no debe detener a criminales ilegales. La Corte lo rechaza. Biden apela, pierde. Biden va a la Corte Suprema. Justo ahora pierde de nuevo. Los federales deben detener a los ilegales. Seguiré luchando ante los tribunales para que hagan su trabajo. Al otro lado del mismo tema, la abogada Marta Arias considera perjudicial la sentencia del máximo tribunal adoptada por votación 5-4. Esto pone en riesgo a todas las personas que estén indocumentadas en los Estados Unidos, sin importar cuándo hayan entrado, si entraron recientemente o entraron mucho tiempo atrás. Las normas sugeridas por Biden y anuladas por la Corte buscaban proteger a inmigrantes indocumentados y que habían ingresado a Estados Unidos antes de 2017. La abogada Marta Arias considera que todo está en manos de la discreción de la agencia ICE. Y ICE el director de ICE es escogido por la misma administración Biden. José Pernalete, Voz de América, Miami. Siguen llegando a la ciudad de Nueva York autobuses cargados de migrantes indocumentados que buscan encontrar vivienda y nuevas oportunidades. Pero como nos reporta Ángela González, los refugios están saturados y el alcalde ha tenido que pedir más fondos. Están llegando seguido y según la coalición de desamparados, los migrantes en los autobuses, muchos solicitantes de asilo que viajan desde la frontera, ya traen la información sobre cómo llegar y a cuáles albergues dirigirse en Nueva York, con la esperanza de encontrar vivienda y oportunidades para recomenzar sus vidas. Pero sus ilusiones se tropiezan con refugios sin camas, sin suficiente personal que hable español y sobrepoblados en un 12% más que en marzo pasado. Algunas familias se están hospedando en el albergue de ingreso porque no hay camas para ellos. Más de 2.800 solicitantes de asilo ya se han registrado en el sistema de refugios de Nueva York y al menos 4 familias habrían esperado por largas filas en medio de una ola de calor, sin suficiente comida y sin poder ser ubicadas tan rápido como exige la ley, según denunció la Coalición para los Desamparados. La administración del alcalde Eric Adams criticó a los gobiernos de Texas y Arizona por deshacerse de los inmigrantes y ha pedido ayuda urgente al gobierno federal. Estos estados están enviando personas a Nueva York sin ningún tipo de comunicación o coordinación. Es un hecho, como es un hecho que no estamos recibiendo ningún dólar por esta nueva responsabilidad. Este habitante de la calle nos dice que llegó hoy al refugio para hombres de Bellevue y que vio al menos a 15 inmigrantes. La ley del estado de Nueva York requiere que cualquier familia que se presente en un refugio antes de las 10 de la noche sea ubicada en una cama antes de las 4 de la mañana. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El aumento de la migración irregular ha motivado la creación de una campaña llamada Conoce mi historia, la cual recoge testimonios reales de quienes han sido deportados desde Estados Unidos a Guatemala. Se siente muy cerca la muerte. Uno está encerrado, sin ver nada de luz, está encerrado en un cuarto. Ahí no sabe uno en qué día sale, si sale en una semana, en un 15 días, en un mes. Testimonios como los de estos migrantes deportados son parte de una campaña que busca crear conciencia en la población guatemalteca sobre la realidad a la que se enfrentan durante el viaje irregular. Más de 10 historias de retornados donde nos cuentan, nos explican lo que han sufrido, lo que han vivido. Hoy queremos que ustedes sepan por medio de esta campaña de propia voz de los migrantes retornados esas historias, esas realidades tan complicadas que se viven. A mí me pasaron al desierto y me dejaron tirada y luego unos niños menores regresaron por mí, así fue como me salvé. Fueron como 2 ángeles. Nos llevaron a una bodega donde nos quitaron todo el dinero y pasamos 3 días sin comer. Mientras, se mantiene un promedio de 2 o 3 vuelos diarios con guatemaltecos deportados. Hemos tenido 56.349 guatemaltecos que han retornado vía aérea y vía terrestre. La campaña es publicada a través de las redes sociales del Instituto Guatemalteco de Migración y pretende dar a conocer los riesgos e implicaciones que conlleva migrar sin cumplir con los requisitos y leyes migratorias vigentes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ucrania y Rusia lograron un acuerdo fundamental para salvar la seguridad alimenticia del planeta, amenazada por la guerra entre ambas naciones. Vamos con Celia Mendoza, quien nos tiene más detalles desde la sede de la ONU. Celia, ¿en qué consiste este acuerdo?
Básicamente se están levantando las restricciones en los puertos del Mar Negro. Esto significa que de inmediato tendrán la posibilidad de empezar a transportar grano, no solamente de Ucrania, pero también en este contexto el secretario general ha firmado un acuerdo directamente con Rusia para que se evite que las sanciones puedan impedir que ellos vendan fertilizantes y granos, algo que podría entrar dentro de esta nueva perspectiva en medio de la guerra. Hoy se prende un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza, un faro. Rusia y Ucrania firmaron este viernes en Estambul un acuerdo para reabrir los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que permitirá la exportación de granos. El anuncio se da 2 meses después del inicio de las negociaciones mediadas por Naciones Unidas y Turquía. Ustedes han superado los obstáculos y han dejado de lado sus diferencias para allanar el camino de una iniciativa que servirá a los intereses comunes de todos. Promover el bienestar de la humanidad ha sido el motor de estas conversaciones. La pregunta no ha sido qué es bueno para un lado o el otro. El enfoque ha estado en qué es lo que más importa para la gente de nuestro planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, firmó acuerdos separados con el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en relación al transporte seguro del grano, y uno más con Rusia que incluye garantías debido a las sanciones contra Rusia para la comercialización de su grano y fertilizantes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Putin y al señor Zelensky por su liderazgo. Todos sabemos que no habrá perdedores en una paz justa. Deseo sinceramente que este paso conjunto que estamos dando hoy en Estambul con los representantes de Rusia y Ucrania sea un nuevo punto de inflexión que reviva la esperanza de paz. No importa cómo se desarrollen las cosas en el terreno, la guerra finalmente terminará en la mesa de negociaciones. Naciones Unidas establecerá un centro de coordinación en Estambul. Desde allí se coordinará el transporte del grano, que se espera sea por lo menos 22 millones de toneladas de grano ucraniano, que hasta el momento se ha mantenido estancado en los puertos del Mar Negro. Te agradezco, Celia, por el reporte. Y usted no se mueva. Al regresar, autoridades mexicanas extreman medidas de seguridad tras la captura de Rafael Caro Quintero. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Varios estados del norte de México se mantienen en alerta ante el temor de que la captura del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero dispare aún más la violencia en sus territorios.
La captura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa puso en alerta a las autoridades en Baja California. Siempre que se detiene a un generador de violencia y sobre todo a un líder, pues se espera un reacomodo entre los cárteles. En Sonora también toman precauciones. Sospechan que Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara en los años 80 y arrestado hace una semana, operaba en esa entidad fronteriza con Estados Unidos. Él controlaba el área, que era agente de él, de lo que está aconteciendo en Caborca actualmente. El presidente mexicano ya tiene un despliegue de más de 100,000 soldados en las ciudades más violentas del país. Tenemos una fuerza muy considerable de efectivos aquí en Tijuana. En México ya hay más homicidios y desaparecidos en lo que va de este sexenio que en los anteriores. La estrategia no ha sido la correcta. Genaro de la Torre encabeza el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, municipio que registra más de 1,000 asesinatos en lo que va del 2022. Tenemos una falta total de coordinación. Es triste también el pleito que se trae en político entre la gobernadora y la alcaldesa, y lo único que están haciendo es que se llevan entre las patas a los ciudadanos. A pesar de que Caro Quintero declaró que ya estaba retirado, las autoridades sospechan que mantenía un enfrentamiento con los hijos del Chapo Guzmán por el control del contrabando por Sonora y Arizona. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. El presidente Joe Biden sigue recuperándose del COVID-19. Así lo informó este viernes su médico, el doctor Kevin O'Connor, quien dijo en una carta que Biden tuvo fiebre el jueves por la noche y que los síntomas del mandatario han mejorado, que sigue tomando medicamentos adicionales para tratar la tos y que la fiebre ya ha sido controlada. El presidente Biden, quien dio positivo al COVID-19 el jueves, es el segundo mandatario estadounidense en contagiarse y la persona de mayor edad en ocupar el cargo de presidente en este país. Más noticias. En un estudio reciente de la Universidad de Washington indica que quienes se han contagiado más de una vez con el COVID-19 corren más riesgos de padecer enfermedades a largo plazo y hasta de morir. Adriana Arévalo tiene los detalles. El estudio, realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y que incluyó 5.6 millones de personas que recibieron tratamiento por COVID-19, deja clara una realidad de la que muchos aún dudan. Aunque haya tenido COVID, cualquiera puede volver a contraer el virus. Si usted tuvo COVID una vez, no significa que no lo contraerá de nuevo. Eso está claro. Así que es importante que si está enfermo, se quede en casa, se haga la prueba casera y se aísle si sale positivo. El mismo estudio reporta que los pacientes que se infectan más de una vez corren el doble de riesgo de morir y las posibilidades de ser hospitalizados son 3 veces más altas. Pero hay un grupo en especial que debe evitar el contagio a toda costa. Es aquel que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas como el cigarro, el enfisema, o aquellos que tienen artritis o que tienen tratamientos de inmunosupresores, van a sufrir más consecuencias del COVID. Los especialistas advierten que la variante BA.5 representa un delicado peligro para estas personas de alto riesgo, pues se caracteriza por ser inmune a anticuerpos, lo que abre las puertas a un nuevo contagio. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Usted no se mueva porque al volver, nueva medida comercial de Estados Unidos contra el gobierno nicaragüense. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Estados Unidos dejará de importar azúcar de Nicaragua. La medida se interpreta como una forma de presión ante la persistente crisis política en el país centroamericano, mientras economistas advierten del potencial impacto para la economía de esa nación. El azúcar es el cuarto producto de exportación nicaragüense según datos oficiales. Sin embargo, algunos economistas advierten que esa posición podría cambiar, luego que Estados Unidos excluyó a Nicaragua de sus importaciones de azúcar en el nuevo año fiscal. El azúcar es parte importante más que todo para Nicaragua, que exporta más de 22.000 toneladas y que por supuesto genera más de 90 millones de dólares anuales a una economía bastante deprimida como la que es la nicaragüense. La opinión del economista Daniel Suchar coincide con la del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, organización que informó que más de 800 productores y 4 ingenios azucareros se verán afectados. No obstante, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, ligada al sector empresarial, dice que el golpe será menor. No es como que te va a impactar tan grandemente, porque acuérdate que la cuota de los Estados Unidos es pequeña. A pesar de las presiones de Estados Unidos, el sector empresarial asegura que las exportaciones crecerán al cierre del año. Con un incremento de un 14%, lo que estamos proyectando en este momento. Es decir, que nuevamente vamos a estar en una producción récord. Estados Unidos ha advertido que analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua de su Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, ante la falta de voluntad para resolver la situación política. Donaldo Hernández, Voz de América. En Brasil, una redada policial en una favela de Río de Janeiro dejó al menos 18 personas muertas. El ejército y la policía buscaban capturar a los sospechosos de una serie de robos en muchos barrios de Río de Janeiro. Según la Agencia Nacional de Noticias, se sospecha que esas personas han robado vehículos, bancos y hasta tiendas. La persecución terminó en violentos enfrentamientos que dejaron sin vida a 16 sospechosos, un soldado y un transeúnte. El año pasado, 28 personas murieron a causa de la violencia en las favelas de Río, la mayoría en enfrentamientos entre narcotraficantes y policías. Y en más noticias, aumenta la tensión en Bolivia tras el anuncio de protestas de varios sectores que rechazan la postergación del censo hasta el 2024. Fabiola Chambi nos trae el reporte. Legisladores y varios sectores de la sociedad civil en Bolivia expresaron su descontento por la postergación del censo de población y vivienda. La región de Santa Cruz, considerada opositora al gobierno nacional, iniciará un paro desde el lunes. Ellos están tratando de buscar tapar la incapacidad que tuvieron acerca de llevar adelante el censo como se habían comprometido. Inicialmente estaba fijado para el 16 de noviembre de este año y el Instituto Nacional de Estadística aseguró que el proceso marchaba a buen ritmo. Pero luego el gobierno del presidente Luis Arce emitió un anuncio sorpresivo, proponiendo como la fecha de realización entre mayo y junio del 2024 y que la misma se efectuará en un fin de semana. Mientras el presidente Arce intenta evitar las protestas a través de reuniones, también suman las críticas de la población. Mucho sería 2 años, sí, un año ya sería trabajar bien, ¿no? Y poder hacer el censo. Que hay mucha gente que está esperando y el gobierno lo maneja, creo, a su
conveniencia, no hay otra palabra. No estoy de acuerdo que se postergue, porque es tiempo, ya pasó mucho tiempo ya desde que se ha hecho el último censo. Expertos aseguran que el censo es importante no solo por la redistribución de recursos y la aprobación de políticas públicas, sino también para cumplir regulaciones internacionales alineadas a objetivos de desarrollo sostenible. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En minutos, las calles de Glendale en Los Ángeles vuelven a llenarse de tradición con el retorno del famoso desfile de autos clásicos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Regresó la exposición de vehículos antiguos a la ciudad de Los Ángeles tras 2 años de pandemia. Miles de aficionados se volvieron a deleitar con los detalles únicos de estos carros que representan más que una tradición, una cultura. Verónica Villafañe nos trae la historia. Autos clásicos de todas las marcas, modelos y colores, algunos antiguos que datan más de 100 años, se exhiben cada año en Glendale, a 10 kilómetros del centro de Los Ángeles. El evento atrae a cientos de orgullosos dueños de un pedacito de historia automotriz, como Amador Treto, que hace casi 20 años tiene esta camioneta Chevy 52. Es única, pero sí, he batallado como 5 años para armarla. Treto dice que un coleccionista en Australia le ofreció $60,000, pero ni él ni Jorge Chávez tienen intención de vender. Este siempre ha sido uno de mis sueños. Poder tener un auto como este es un gran logro. Chávez lo compró casi destruido, pero logró transformarlo en esta hermosa máquina tras invertir $20,000 y miles de horas de mano de obra propia. Ahora disfruta al mostrar el resultado. Esta exposición de autos clásicos atrae a miles de personas y se ha convertido en un evento que ya es considerado una tradición que tiene casi 30 años. 60,000 gente que vienen aquí. Tenemos más de 380 carros. Debido a la pandemia se canceló el evento los últimos 2 años, pero no evitó que los conductores desfilaran sus autos por la avenida. Este año regresaron los vehículos únicos, raros y modificados, y algunos con un especial significado, como el de Lona Aguirre. Representa mi cultura, la cultura mexicana del Día de los Muertos. Me recuerda a toda la gente que ha fallecido y la alegría y la felicidad que vivimos y me hace feliz compartir eso con todos. Verónica Villafañe, Voz de América, Glendale, California.
Cientos de ciclistas profesionales se tomaron las calles de Santiago de Chile para celebrar el Día Mundial del BMX. Los deportistas llenaron las avenidas haciendo piruetas mientras se desplazaban hacia el Parque Araucano, donde instalaron rampas y rieles y bautizaron este espacio como el Parque del BMX. Al evento asistieron varios ciclistas de élite que han representado a Chile en Juegos Panamericanos y torneos en Estados Unidos y Europa. Con esta historia me despido por hoy. Nos vemos próximamente en la próxima semana. Feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias por informarse con El Mundo al Día.